Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre Doménicos Theotokopoulos, más conocido como el Greco. Ustedes se preguntarán quién es el Greco. El Greco nació en Candía en 1541. Hasta los 26 años vivió en su isla natal, donde fue un apreciado maestro de íconos en el estilo post-bizantino. Vivió 10 años en Italia, donde se transformó en un pintor renacentista. Primero en Venecia, asumiendo plenamente el estilo de Tiziano, y después en Roma, en contacto con el manierismo de Miguel Ángel. En 1577 se estableció en Toledo, donde vivió y trabajó el resto de su vida. Durante esos 37 años, su arte sufre una profunda evolución. En una primera etapa se mantiene fiel a sus fuentes italianas, pero hacia el 1600 se intensifican los elementos artificiales e irreales de sus obras, fundamentalmente antinaturalistas y neoplatónicas. Murió en Toledo en 1614. El Greco se considera actualmente uno de los mayores genios del arte pictórico universal, aunque en su tiempo se lo consideró un extravagante, que marcaba su propio camino estilístico sin demasiado talento, en gran parte por lo que antiguamente se entendió como un defecto y actualmente se ha descubierto como una virtud. La manera única como utilizaba los colores, pintaba figuras estilizadas y formas alargadas. Para ponernos un poco en contexto, vamos a hablar sobre el Renacimiento, que significa el resurgimiento de algo. En este caso significa un nuevo resurgir de la cultura grecolatina que se había olvidado tras la caída del Imperio Romano. Este movimiento social, artístico y literario surgió en Italia, pero se extendió por toda Europa. Las características del arte renacentista son que consideraron al ser humano como la obra más perfecta de Dios y se preocuparon por el estudio de la naturaleza y de la anatomía humana. Los pintores adoptaron la perspectiva, fundamentada sobre reglas de proporcionalidad matemática. Se comenzó pintando retratos de personajes de la nobleza, resaltando sus características individuales, y se utilizó la perspectiva y el esfumado. El Greco en sus pinturas conservó su valoración sobre la importancia del mundo trascendente por encima de la simple copia de la naturaleza. En 1567 emigra a Venecia y comenzó a trabajar en el taller de Tiziano. También realizó algunas colaboraciones con Tintoretto. Influencias de esta etapa serían sus cromatismos más cálidos y vibrantes, la importancia de la luz, las composiciones grandes, los escorzos, entre otros. A partir de 1570 adquiere influencia sobre todo de Miguel Ángel, en especial el gusto por las composiciones monumentales y el vigoroso modelado de las anatomías. En su obra se produce la fusión de las formas iconográficas bizantinas con el colorido de la pintura veneciana y la religiosidad española, creando un nuevo lenguaje artístico estrechamente relacionado con el manierismo italiano, pero de rasgos estilísticos muy personales, no siendo su obra comprendida enteramente por sus contemporáneos. Entre las principales características de la pintura del Greco debemos destacar las siguientes. Sus figuras son extremadamente alargadas, delgadas y con grandes paños flotando a su alrededor, por influencia de su fuerte manierismo, lo que además imprime en ellas una mayor espiritualidad. Otra peculiaridad de sus modelos es su gran expresividad y misticismo, llegándose a decir que los buscaban los manicomios toledianos. Sus composiciones también son manieristas. En ellas falta el espacio, las figuras aparecen recargadas hacia una de las zonas del lienzo, parecen que están siendo impulsadas hacia lo alto. Los fondos en muchas de sus obras son inexistentes, en otras son paisajes con luz de tormenta o la ciudad de Toledo entre brumas. Los colores dominantes pasan de la gama cálida inicial al dominio cada vez mayor de los colores fríos e irreales, acentuando así las visiones místicas que caracterizan su obra. Su técnica es libre y abocetada. Entre sus obras más conocidas se encuentra La Trinidad, la cual terminó de pintar en 1579. Usó óleo sobre lienzo y las medidas son de 300 por 179 centímetros.
Esta obra coronaba el retablo mayor del convento de Santo Domingo, el antiguo Toledo, y fue el primer encargo que recibió el Greco al llegar a España, en donde se representa a Dios, quien sostiene el cuerpo de Jesús muerto, y se observa el vuelo de una paloma, que representa el Espíritu Santo. Esta obra se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Otra de sus obras se titula Una fábula. La pintó en 1580 con óleo sobre lienzo. Sus medidas son 50,5 por 63,3 centímetros. En torno a un tizón encendido se agrupan tres figuras: el muchacho que sujeta y sopla la llama, un hombre de sonrisa bobalina y un mono encadenado que sopla también con expresión concentrada. Y por último tenemos al caballero de la mano en el pecho. Es la obra más conocida del pintor. Es el retrato del marqués de Montemayor, el notario mayor de Toledo. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado, en España también. Bueno, y ahora les quiero contar algunas curiosidades sobre el artista, sobre el Greco. ¿Sabías que este artista usaba solamente 5 colores? Bermellón, blanco, azul, negro y ocre amarillento. Y el resto de los colores los obtenía mezclando estos. El Greco no formó parte de ninguna hermandad religiosa, aunque ya sabemos que pintó muchísimas iglesias. Tampoco escribió ni habló correctamente el castellano, sino una especie de italiano, que es una mezcla de italiano y español. Y bueno, hasta acá llegamos con la cara de Cristo agobiado. Esto fue todo. Yo soy Aldana Mendoza. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.